Buenos días a todos mis hermanos de esta Radio San Juan. Un corazón lleno de Dios también sabe perdonar. Este es el tema de hoy día. Saber perdonar. Quizás en otras oportunidades hemos tomado el tema del perdón, pero hoy queremos ir al Evangelio, queremos ir a la palabra de Dios. Y también, ¿qué cosa significa el perdón para nuestra vida? Vamos a escuchar a Jesucristo el Señor enseñándonos del perdón y de la misericordia, recordando que el perdón es una gracia que Dios te da, que desde ti solo puede haber voluntad o rechazo, pero está en cuanto elijas querer perdonar para que Dios te dé la gracia y tú puedas perdonar desde el Señor. Un corazón lleno de Dios también sabe perdonar. Vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de Dios. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno de lo que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y con todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Esta es una muestra de lo que nosotros debemos hacer. En algo, imitar a Dios, perdonar. Pero el mensaje, el tema, está en el título. La esencia de todo es: un corazón lleno de Dios sabe también perdonar. Entonces, ¿cuánto nosotros sabemos perdonar? A veces tocamos el hombro y ya te disculpo. O si no, desde lejos decimos: ya no le tengo cólera, ya le he perdonado. Pero realmente el perdón no ha brotado de tu corazón, y el perdón es una oscuridad que oscurece tu alma. Y entonces, cuando el alma está oscurecida, nuestro cuerpo está inquieto, está intranquilo, está nervioso. Miren, hubo un momento en que hablamos sobre las heridas interiores. Las heridas interiores se ocasionan porque nuestro interior es tocado.
el alma, la mente, los recuerdos, todo lo que pasó en tu vida es tocado. Y cada vez que es tocado es herido. Y cuando estas heridas del pasado no son sanadas, sucede que brota en nuestro cuerpo muchas veces enfermedades. Y esto es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Mira, hasta dónde el pecado puede hacer daño. Pero uno de los pecados que más daño te hace es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la salvación se da porque Dios nos perdona. Y Dios nos perdona porque pedimos perdón. Ah, qué graciosos somos, que nosotros sí sabemos pedir perdón a Dios y queremos que Dios nos perdone. Pero ¿cuánto nos cuesta perdonar como Dios a mí me perdona? Entonces, ahí viene el problema. El problema viene que cuando nosotros decimos que le voy a perdonar a esa persona creyendo y pensando que le hago un favor. Yo le hago un favor, ya Armando, yo te perdono, ya hermano, ya yo te perdono, ya. O sea, como yo le hago el favor de perdonarlo. Miren, la persona que no perdona es la primera persona infectada por el pecado. Es la persona que es tocada por la enfermedad, porque el pecado es una enfermedad que daña, que enferma, ¿no? Que destruye a la persona. Entonces, ¿cuántas veces hemos podido experimentar que nos vamos quizás al médico, el médico nos examina, nos ve el estómago, tienes gastritis, oye, tienes osteoporosis, tienes artrosis, tienes migrañas, ¿no? Y están que nos inyectan una serie de medicinas, pero vemos que a veces no hay mejoría y a veces, muchas veces se empeora. Es que el problema es el alma. La medicina es lo primero que nosotros tenemos que acudir, porque eso es bueno, eso lo ha puesto Dios, eso lo ha puesto el Señor, las plantas, la medicina, todo. Pero cuando nuestra alma está enferma, pues el que tiene que curar el alma, sanar el alma verdaderamente es Cristo. Nosotros tenemos psicólogo que nos ayuda en nuestro hogar y nos asesora, nos forma, nos va guiando, ¿no? Y eso es lo mejor que debemos tener en nuestra vida, alguien que nos oriente, que nos guíe. Pero cuando tenemos estas heridas interiores, ¿no? Tenemos que recurrir verdaderamente al sacramento de la reconciliación, al sacramento del perdón, a ese sacramento de misericordia, pero no acudir en una forma porque ya pues quiero perdonarlo y como yo estoy en el camino de Dios ya para como quien no me sienta culpable. No se trata de eso. Se trata de suplicar a Dios que envíe su Espíritu Santo para que yo reciba la gracia de Dios de perdonar desde mi corazón, desde la herida que me han causado. Entonces, cuando yo comienzo a perdonar desde mi corazón, la herida comienza a cicatrizar. Mis enfermedades comienzan a sanarse. Dios mío, yo he visto sanar por el perdón cánceres. Dios, lo confieso y doy testimonio de que he visto sanar cáncer, tumores, ¿no? Artritis, artrosis, gastritis, por el perdón, ¿no? Bendito sea. O sea, no basta que decimos voy al ministerio de sanación, de la renovación carismática, porque ahí me van a sanar. Un día encuentro a una persona que me decía, hermano Hugo, me han dicho que usted sana, ¿no? No, yo no sano, le digo. Yo sorprendido, y asustado porque me habían dicho así. Le digo, el que sana es Cristo, pero que somos instrumentos, sí, instrumentos de fe, pero en tanto le digo que tu corazón se abra, la sanación es inmediata, es rápida, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos prestos a perdonar completamente? Imagínate, todo lo que sucede en nuestro medio ambiente. A veces nos irritamos con aquellos magistrados, con los políticos, nos irritamos viendo, y a veces ya no quiero ni ver noticias, ¿no? Como que te indigna. Más son cuando es tocada tu propia carne, cuando son tocados tus hijos, cuando son tocadas tus propiedades. Ahora, y es más, a veces dentro de las herencias, ¿no? Se pelean, a él sí le diste, a mí no me has dado nada.
¿no? A él le diste más y a mí me diste menos. Entonces, yo les decía a alguien tiene 40 hectáreas y tiene 4 hijos. Son 10 hectáreas para cada uno. ¿Ustedes qué piensan? De que tú vas a decir, ya dame la que quieras. No, vas a mirar cuál está mejor. Y las mejores tierras te tomas. Vas a ver cuál es la mejor casa, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, cuando tú no estás satisfecho con lo que te dan, reaccionamos y todavía nos molestamos y reclamamos. Qué sinvergüenzas que somos, ¿no? No hemos hecho nada a veces, el hijo pródigo. Pero es el regalo de la misericordia de Dios. Dios te regala y haces lo que quieres con lo que te regala, y encima puedes hasta robar, ¿no? Te regala y encima te vas contra tus padres, y eso es algo que es doloroso, ¿no? Para los padres, pero más doloroso es para quien comete esto, porque vive en un mundo de confusión, de ira, de cólera, y se hace daño el alma, ¿no? Entonces, como que bloqueamos, y a quién le echamos la culpa. Tiene que ser al que está más cerca, pues, ¿no? De repente tu esposa, de repente tus hijos, tus padres, pero al primero que le vamos a culpar es a Dios, ¿no? O sea, nosotros somos generadores del mal y le culpamos al Señor. Mira, en este encuentro, Pedro le dice, Señor Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Serán 7? ¿Por qué le dice 7? Porque normalmente, ¿no?, en el Antiguo Testamento lo que existía, la ley del talión, una ley justiciera, ¿no? Me mataste a mi hijo, yo te mato a tu hijo. Me robaste un ganado, yo te llevo un ganado. Entonces, como que era la ley del talión. Cuando viene Jesús, dice, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a perfeccionarla. Entonces, la ley perfecta es la ley del amor. Y cuando tu corazón está lleno de amor, o sea, lleno de Dios, hay una capacidad para perdonar. Porque si no estás lleno de Dios, pues estás lleno de mundo. ¿Cómo puede entrar el perdón de Dios? Tú le estás pidiendo, Señor, dame la gracia de perdonar, porque yo le he escuchado al hermano Hugo que dice que me des la gracia, pero yo estoy ahí que no quiero perdonar. Entonces mi corazón está así saturado y embotado de todo lo que es contrario a Dios, el amor de Dios. Estoy lleno de enojos, estoy lleno de resentimiento, recuerdo a cada momento lo que me hicieron. Entonces todo esto transgrede el amor de Dios. Estoy lleno de rencor y me alegro cuando le pasa algo. Eso es la venganza. Ese es prácticamente, llegamos al último nivel de que quiere que llegues Satanás a tu vida. Enojo, mira cómo asciende, mira la escalera del mal. Primero te enojas, después como comienzas a recordar, comienzas a resentir, eso se llama resentimiento. El mismo dolor que te ocurrió de la primera vez lo sigue. Y a veces hay gente que vive resentida toda su vida y todavía dicen, no, yo estoy bien resentida. ¿Qué valor tenemos para decir qué resentido que eres, no? Entonces estamos bien, pero no nos hacemos daño, que en ese resentimiento nos estamos apuñalando, nos estamos destruyendo, nos estamos alejando. Entonces, en ese estado de resentimiento no puede entrar Dios, pero esa es la segunda escala, del enojo al resentimiento. Después empieza la tercera escala, que es el rencor. El rencor es algo que tú tienes y a veces explotas con cualquier persona, ¿no? Pero la última escala es la venganza. Gozas cuando a la persona que te hizo daño te fue mal, bien hecho, se lo merecía. Y todavía hacemos gestos, ¿no? Como que nos agrada o sea, todo esto no es de Dios, por una sencilla razón, por el mismo título. Un corazón lleno de Dios sabe también perdonar. Entonces, ¿qué diría Jesús en la cruz? Cuando ya el Señor dice, la palabra de Dios dice que desde que Él estaba en el huerto de Getsemaní, había una agonía, una tristeza de muerte. O sea, el Señor estaba experimentando ya su propia muerte.
vienen y todo lo que sucede en Cristo es una injusticia total, ¿no? Y Jesús pide a sus apóstoles que oren por él, ¿no? Oremos juntos. Le pide de sus 12 discípulos, con los tres que andaban juntos, Pedro, Santiago y Juan, oren para que no caigan en tentación. El Señor se va a orar, ¿no? Regresa y los encuentra durmiendo. Oren para que no caigan en tentación. Acompáñenme en la oración. El Señor va y regresa, pero él está viviendo una agonía. Imagínense, es tomado preso. Desde que lo toman preso es golpeado hasta que lo llevan. Después lo llevan al Sanedrín, donde estaban todo el pueblo que es de Dios. Ellos son los que piden la muerte de Cristo. Presentan a un criminal, a un bandolero, y con el santo de los santos, el que hace santo a los pecadores. ¿Y a quién quieren que crucifique? A Jesucristo. Crucifíquenle. ¿Y qué hago con el Barrabás? Libérenlo. Y a él, crucifíquenlo. Imagínense, todo eso tuvo que recibir el Señor. Fue azotado, hermanos, su cuerpo del Señor, en los azotes que le daban a Jesús, eran como en las puntas, como unas espuelas, o sea, como garfios, que cuando caían en la carne del Señor y jalaban el látigo, desgarraban su cuerpo. O sea, ha sido algo atroz. Después él carga la cruz, lo condenan a muerte, lo crucifican. Tú te puedes imaginar atravesar tus manos con clavos. Yo les contaba un testimonio que estábamos haciendo una pachamanga con mi familia, y en eso de cortar leña y cortar maderas para la candela, pues me atravieso mi dedo con una astilla que me atravesó el dedo y me hizo, como dice, hasta el alma me dolía. Dios mío, y yo no sabía si jalar la astilla o quebrarla, no sabía qué hacer. Eso viene mi hermana y me ve, ¿con qué rostro me vería a mí? Hermanito, ¿qué tienes? Le digo, hermano, una astilla. Le dije, no soporto. Ay, Hugo, me dice, a Jesucristo, hermanito, le pusieron unos tremendos clavos y no se quejó. Y todavía pidió perdón por todos. Cuando yo escuché eso, jalé así con toda mi fuerza la astilla, que me dolió verdaderamente hasta el alma. Y ahí recién pude entender lo que hablamos la semana pasada. El poder de la cruz, el poder del dolor del Señor, el poder de las llagas de Cristo, el poder de su sangre, el poder de su muerte, el poder de la resurrección. Recién ahí pude entender toda esa pasión del Señor. Yo digo, si con esta astillita insignificante, una pequeña astilla, me hizo doler hasta el alma, que todo el mundo podría verme y se compadecería a mí, ¿qué sería de nuestro Señor Jesucristo? Lo que yo viví no era nada frente a todo el dolor. Y el Señor así destrozado, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, Dios está abogando por mí. Dios me está haciendo justo, siendo yo un pecador. Dios está haciendo justicia para mí. ¿Con qué? Con su muerte, con su dolor, con su desolación, con su tristeza, porque dice la palabra de Dios que era una tristeza de muerte. Esa tristeza de muerte es una tristeza edificadora, no una tristeza destructora, porque Él está muriendo de amor por ti. Yo te pregunto, ¿serás tú que escuchas? ¿Será el mundo superior a Dios al perdón? ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios quiere perdonarte hasta todos los pecados, los más inmundos? Dice el Señor, rociaré agua que purificará vuestras inmundicias, dice el Señor. Y aquí, de verdad que la misericordia de Dios es estremecedora, es grande y es poderosa, y a veces nosotros no hemos entendido, ¿no?, el sentido de la cruz, el sentido del amor, ¿no? Y creemos que perdonarle hacemos un favor a la persona. Hermanito, el primero que es beneficiado eres tú cuando tú perdonas. Qué lindo es pedirle perdón a Dios y sentirme perdonado e irme a comulgar, ¿no? Dios mío, gracias, y me voy a comulgar. Eso es lo mejor, eso es lo primero.
Pero lo primero de lo primero es después de que tú perdonas, después que Dios te ha perdonado. Si Dios me perdona, entonces tengo yo también deber, derecho, obligación, responsabilidad. Y por amor de Dios, perdonar conforme Dios a mí me ha perdonado. Esto, hermano, no sale desde ti. Primero nosotros tenemos que desear, querer perdonar. Y desde ese querer perdonar, pedir a Dios su gracia. Y asistiéndonos Dios con su gracia, tendremos la capacidad para perdonar. Por más que tú te esfuerces en perdonar, la herida va a estar ahí. Es por eso los cánceres. Es por eso las migrañas. Es por eso los insomnios. Es por eso que nuestros huesos se calcinan, ¿no? Esas osteoporosis, esas artrosis, es propio a veces de nuestro propio pecado. No digo que esto es el 100%, pero sí creo que puede ser el 99.9%, porque quizás puede haber una mala alimentación, un contagio, que eso es normal, pero la gran mayoría de lo que puede suceder en tu cuerpo es por el propio pecado. Ahorita hay cánceres de todo. Mira cómo es el mundo. Tienes que pasar por tu cabeza para saltar al otro lado. No le importa que te aplasten con tal que él gane. No humillamos a las personas. Somos soberbios, orgullosos, egoístas, queremos más. Y en ese estado tenemos todavía la desfachatez y la sinvergüencería de reclamarle a Dios, ¿no? Pero Dios es bueno. Cuando Dios nos da ese don de la compunción, que es reconocer mis pecados, eso es lo que le pidió el cura de Ars. El cura de Ars era un santo, ¿no? Pero el día que le dijo, Señor, quiero que me muestres mis pecados, los que te hacen esos pecados graves que te hacen daño. Cuando Dios le desciende su espíritu, la misericordia de Dios desciende su espíritu y le revela sus pecados, el cura de Ars salió corriendo como loco. Dijo, ¿qué le pasó a este curita? Se alocó. Es que el Señor le había... Él decía, estoy viviendo en un infierno. Entonces muchas veces nosotros creemos que a veces nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, pero nuestro corazón está embotado quizás de enojo, o en el otro peldaño de resentimiento, quizás hemos llegado al rencor y hasta la venganza, y así nos podemos ir al sacramento. Cuidado con esto. El Señor nos dice, San Pablo nos advierte, ¿no?, que comamos el cuerpo y la sangre del Señor, que eso nos da vida eterna. Pero aquel que come y bebe la sangre del Señor indignamente, bebe su propia condenación. Cuidado con esto, ¿no? Nosotros somos católicos, creemos. Yo cuando me voy, ¿no?, al Santísimo, yo digo, Jesús, yo creo que tú estás ahí. Eres tú. Yo no digo, tú estás en la Eucaristía. Yo digo, la Eucaristía eres tú. Ese eres tú. Ahí estás, ahí eres. Entonces, porque yo creo que Él está ahí. Yo creo que ese pan es el pan de vida eterna. Porque yo recuerdo que el Señor nos hablaba en su Evangelio. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Yo quiero comer ese cuerpo y su sangre para tener vida eterna. Y yo quiero que Jesús me resucite. Cuando yo miro esos cuerpos, ¿no?, que a veces llegan a putrefactarse y nosotros nos tapamos la nariz, como lo hicimos con Lázaro, cuando le dijeron, Jesús, vas a resucitar a él, pero ya tiene 4 días muerto y huele feo. Sí, ese cuerpo maloliente, un día el Señor lo resucitará, como Él ha resucitado, tan igual como el cuerpo del Señor, transfigurado. O sea, seremos transfigurados. Por eso el Señor dice que ya no seremos lo que somos, sino en el reino de los cielos seremos como ángeles. Esto asusta. Dios mío, esto asusta, imagínate, ¿no? A Hugo Millones como ángel, Dios mío. Entonces, el hermano que me escucha, entonces, es que no es tus méritos, no es lo que tú estás haciendo, sino lo que Dios quiere hacer. Entonces, deja que Dios haga en ti lo que Él realmente quiere hacer en ti. Dejarlo a Dios, que sea Dios, ¿no? Nosotros somos inmerecederos de esa gloria eterna. Nosotros no merecemos realmente mirar el rostro de Cristo.
Por eso dice el Señor, le dijo, ¿cuántos de los profetas hubieran querido tener el tiempo que ustedes están viviendo? O sea, contemplar el rostro de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Jesucristo es el mismo Dios vivo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tito 2:13, primera de Juan 5:20, son momentos en que realmente así, no es figurativo, sino es la palabra directa donde vemos que Jesucristo es Dios, es nuestro Señor. Y Él caminó en medio de su pueblo. Y Jesucristo decimos, sí, pero Él ya ascendió a los cielos. Pero Él dijo, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué maravilloso es esto. Y lo encontramos en la Eucaristía. Y enviaré el Paráclito divino al otro, dice el Señor, su protector. Porque ya tenemos al Padre que nos dijo, yo estaré con ustedes. Esta es mi promesa fiel, dijo el Señor. Estaré con ustedes todo el tiempo con ustedes. Estaré con ustedes cada vez que me llamen, dice el Señor. Esa parte de Jeremías cuando dice, no, llámame y yo te escucharé, no, invócame y yo estaré contigo, dice el Señor. Si tú cumples este plan de misericordia, apenas diga, clames mi nombre, yo diré, aquí estoy. Isaías. O sea, los libros, yo digo, todos los libros son sapienciales. Todos los libros son sapienciales, o sea, son llenos de sabiduría. El libro de sabiduría es hermoso, pero para mí toda la Biblia es la sabiduría de Dios. O sea, como quien te da Dios un examen desarrollado para que tú vayas y te saques 20, ¿no? Pero nuestra carne nos arrastra. Por eso dice Jesús, le dijo a sus apóstoles cuando estaba en su agonía, oren para que no caigan en tentación, ¿no? Ora en la mañana, ora en la tarde, ora en la noche, ora antes de acostarte, a levantarte, ¿no? Yo no te digo que vivas rezando y no hagas nada. No. Que tu vida sea oración. Tus actos sean oración, ¿no? Que tu trabajo sea oración. ¿En cómo, hermano? Pues, ¿de qué forma? Pues siendo honrado, siendo leal, siendo fiel. O sea, ese es ser una persona orante. Vivir, ¿no?, en la gracia de Dios, en la gracia de Dios, no en la gracia del hombre, porque el hombre no tiene gracia, el hombre por su pecado es desgraciado, pero Dios limpia esa desgracia, esa maldición. Él asume esa maldición de pecado que caía sobre nosotros. Por eso Isaías nos explica, dice, ¿no? Nosotros lo creíamos azotado por Dios, pero eran nuestros pecados los que lo aplastaban. Y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Verdad que Dios nos deja sin palabras? Dios es maravilloso, ¿no? Y en esta muestra, de este pasaje bíblico que hemos tenido en Mateo 18, 21 y siguientes, ahí nos muestra, ¿no?, el que no supo perdonar. O sea, cuando habla de los 10,000 talentos, si hablamos de los 10,000 talentos y lo convertimos así en signo de soles, pues es una suma así multimillonaria que realmente una persona con su salario no podría pagar nunca. Entonces eso es la salvación, que nunca vas a poder pagar la deuda de la salvación, porque Cristo la pagó. Muchos dicen, hermano, pero ¿por qué después de que tú te confiesas te dan una penitencia, un Padre Nuestro, un Ave María? Eso no es penitencia. No, ya Jesús hizo toda la penitencia, Jesús pagó toda la deuda. Entonces la penitencia es como un acto, ¿no?, consagrado de agradecimiento, de reverencia, de culto, de reconocimiento de que Cristo pagó tus culpas. Bendito sea Dios, Cristo lo pagó todo. Entonces, ¿por qué se van al infierno? Porque simplemente no han dejado entrar a Dios, dejaron que el mundo y la soberbia los arrastrara. Y mira, por decirle, ¿por qué el mundo está así? Porque es una de las tentaciones de la que fue expuesto Jesús, y esa es la más grande de la que el mundo es expuesto. Por decirte, el diablo le dijo, Satanás le dijo a Jesús, le muestra los reinos de acá de la tierra, le muestra toditita la belleza de la tierra. Le dice,
si tú me adorares, le dijo a Jesús, el diablo, imagínate cómo al mismo Señor Jesús lo tenta, cómo no nos tentará a nosotros. Pero Dios es perfecto. Dice, si tan solo me adorares, todo esto será tuyo. Y le mostró, dice, todos los reinos de la tierra. Porque me ha sido concedido. Porque el rey de esta tierra no es Jesucristo. Dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es allá, porque es un reino de pureza, es un reino santo. Por eso que Jesús nos dice que seamos santos. El Padre nos dice, sean santos, ¿no? Como nuestro Padre es santo. Entonces, la santidad no está en que vas a vivir sin cometer ningún pecado, no. La santidad está en que tú camines, ¿no?, en medio del mundo, en medio de la oscuridad, en medio del pecado, pero sin transgredir, ¿no?, la voluntad de Dios. Y cuando caes en el pecado no lo consientes, pero has caído en el pecado porque eres frágil. Tú dime, siendo un vaso de barro y te quiebras, pues no vas a decir, yo soy de barro, pero no me voy a quebrar, y me caigo y no me voy a quebrar. Te vas a quebrar, pero inmediatamente clamas al alfarero, y el alfarero es Cristo, el alfarero es Dios, viene y te moldea, y no te moldea de molesto. Quizás te reprenda como le hizo con Pedro. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué tuviste miedo? Entonces quizás nos reprende el Señor, ¿no? Mira, si a los apóstoles, después de que no pudieron expulsar un demonio, habiendo recibido el poder del Señor en el nombre dándole su nombre a Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios, dándole su nombre, ellos no pudieron. Entonces le reclaman, Señor, ¿por qué, Maestro, por qué tus discípulos no pudieron? Porque estos demonios salen con oración y ayuno. O sea, esa es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es la oración, nuestra fuerza es el ayuno, nuestra fuerza es el sacramento, comer el cuerpo de Cristo para fortalecernos. No desde ti, sino desde Dios, recibir el alimento. Las comunidades oran por ti. Entonces hay una fuerza. Por eso que en Efesios 6 nos habla que no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a las fuerzas oscuras. ¿Y con qué se combaten las fuerzas espirituales del mundo? Con las fuerzas espirituales de Dios. Entonces, ni siquiera llevamos a pelearlas, ya no, porque Cristo las ha vencido. Solamente acogernos a esa fuerza para tener un escudo protector que no te toque. Nadie toca a los hijos de Dios. Llévate eso en tu corazón. Y este es el mensaje de la mañana. El mensaje de esta mañana es este. Ahora, Mateo, cuando termina Jesús de enseñarles a rezar el Padre Nuestro, él dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona como Dios te perdona. Entonces, dice el Señor, porque si tú no perdonas, tampoco Dios te perdonará. Entonces, tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para recibir en esa gracia, saber perdonar. Qué difícil es, claro, cuando no tienes gracia, pero qué sencillo es con la gracia de Dios. Qué facilito sale, hermano, ya ni me afecta. ¿Por qué? Porque está lleno, por eso el título de este mensaje se llama Un corazón lleno de Dios sabe también perdonar. Mira, yo había escrito algo que quiero transmitírselo, porque cuando el Espíritu nos inspira, a veces no quiero que se pierda nada. El Señor hacía en mi mano la pluma, ¿no? Escribía: pensamos y creemos que perdonar al otro es hacerle un favor. Es por eso que nos cuesta perdonar, y es por esto que no sabemos perdonar. Cuando no perdonamos sentimos una molestia interior que no nos deja gozar de la paz de Dios, y somos dominados sin darnos cuenta por el enojo, el resentimiento, el rencor y la venganza, que son propios del maligno y totalmente contrarios al amor y la voluntad de Dios. Pero sí somos muy cómodos, pues, para pedir perdón a Dios, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? Queremos recibir nosotros el perdón de Dios, pero para perdonar tienes que tener la gracia. Mateo 5:25 dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel.
esas cárceles eternas. ¿Quién quiere? Hermano, realmente el purgatorio es un tipo de cárcel. ¿Por qué? Porque no estás gozando de la presencia de Dios, estás pasando por una purificación, ¿no? Significa que cuando nosotros cometemos pecados mortales y no son confesados ante Dios, ¿no? Y en el sacramento somos absueltos, pues cargamos con ese pecado. Yo no sé si tú matarás y te van a hacer una fiesta, ¿no? No, si tú matas, te vas a ir a la cárcel. Si te cometes un delito muy grave, te vas a la cárcel. No te van a premiar. Igual, por eso dice, trata de ponerte de acuerdo, dice la palabra de Dios, ¿no? El ponerte de acuerdo es ir al sacramento y pedirle perdón a Dios, ¿no? ¿Para qué? Dice, o prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. Nadie quiere estar en la cárcel, ni terrena, ni cárcel eternas. Bendito sea Dios. Miren, cómo nos enseña el Señor, hasta nos enseña cómo debemos enojarnos, Dios, porque el enojo es un sentimiento natural, es algo que brota, porque somos de carne, somos de barro, reaccionamos a veces ante un estímulo positivo, nos alegramos, ante un estímulo negativo, reaccionamos, ¿no? Así que no se preocupe, hermana Patti, somos libres. Mira, escucha, dice, enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Esta es palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido enojados así, al sobre, a dormir? ¿Cuántas veces? Dice el Señor, el enojo solamente para ese día nomás, Hugo, hasta las 6 de la tarde, dice hasta la puesta del sol. Hasta la caída, cuando ves que ya son las 5 de la tarde, ya caballero, anda a pedir perdón, ¿no? O perdona. Dice, ¿por qué? Dice el Señor, porque, como nos decía nuestro hermano Israel, ¿no? No dejes ventanas abiertas, y a veces dejamos las puertas abiertas, y ahí entra. Dice, para que no demos lugar a que entre el demonio. O sea, imagínate, cuando entra el demonio, pues te llenas de ira, te llenas de cólera, haces cosas, ¿no? Y después dices, ay, no lo quise hacer, por supuesto, porque no está el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros abrimos la puerta al mal, al maligno, ¿no? Le hemos abierto las puertas y no hemos dejado que obre el Señor. Terminamos con Efesios 4:31, que dice, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios perdonó en Cristo. Amén. Este es el mensaje de la mañana. ¿Qué más puedo decirles? Que Dios los bendiga y dale gracias a Dios. Acércate al sacramento, pídele perdón, pero no desde ti, sino desde la gracia de Dios. Pero para eso tienes que tener la voluntad de querer perdonar y decidir perdonar. Cuando tú tengas estos dos elementos, la tercera es la gracia que te lleva al perdón. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro. Siempre los invito a que compartan estos temas y los invito también en el YouTube, que tengo mi canal Hugo Millones Montenegro. Dios los bendiga. Amén, amén, amén.